Álvarez Díaz, Presente. Ballesteros Campillo, Presente, profe. Barrios Herrera, Beltrán López, Arley Cadena, Carrascal Bula, Presente. ¿Me escuchó, profe? sí, Castaño Bedoya, Presente, ingeniero. Castillo David, Presente, ingeniero. Contreras Padilla, Presente, ingeniero. Durango Doria, Galvin López, Gamarra Lora, Ingeniero Gamarra, presente. Guerra López, Martínez Arrazola, Marzola Argumedo, Presente. Mendoza Jaraba, Mestra Caro, ok, Morelo Almentero, Narváez y Manca, Presente, profe. Narváez y Manca, Nasrallah Rivera, Presente, ingeniero. Presente. Profesor Narváez, Abelio Beltrán. Beltrán López, Sí, señor. Manuela Durango. Durango, Ingeniero Cadena. no tengo cadena. Barrios Herrera, ok, Arley, ya. Sí, señor. Profe, Galvis. Ya voy. Esperen un momentito. Negrete Vargas, Osorio Cogollo, Presente, profe. Negrete Vargas. Pontón Romero, Presente, profe. Pontón. Frasca Castelar, Rumi Flores, Presente, profesor. Néstor de Jesús Alejandro Ceni Durán, Néstor de Jesús Ceni Durán, Justa Machado, Ingeniero Gustavo me llamó hace como media hora que no tenía fluido eléctrico. Se cansaba de llegarse conectado. Vergara Benítez, ok, vuelvo a llamar. Vergara Benítez, Justa Machado, Ceni Durán, Osorio Cogollo, Profe Ceni Durán. Narváez y Manca, Mendoza Jaraba, Martínez Arrazola, Guerra López, Presente, profe Martínez. Guerra López, Galvin López, Profe Martínez, ¿sí me Presente, escuchó? Galvis. y Martínez. Sí.
Barrios Herrera. Ingeniero, Pedro Puerta. Un momento. Eh, ¿Cómo es el apellido de Keila? Pedro Puerta, ingeniero. Puerta, tú no sales en lista todavía, ¿eh? No, ingeniero, porque no tenía nada de cancelar matrícula todavía. Bueno, ok. Listo, entonces en las clases anteriores estábamos hablando acerca del componente climatológico de la hidrología, componente de la atmósfera terrestre, cada una de las composiciones de los gases, y ya íbamos a empezar a ver a lo que corresponde a lo que es una estación climatológica, ¿cierto? Entonces estábamos viendo, estábamos viendo los métodos de observaciones meteorológicas, ¿sí? Y estábamos hablando que lo primero era una observación sensorial, ¿sí? Que en su momento existían las figuras que se llaman lo que son los observadores meteorológicos, que por ejemplo en las estaciones de IDEAN tomaban los datos a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y a las 5 o 6 de la tarde y hacían un promedio de la temperatura o medían las condiciones que ellos registraban ocularmente o sensorialmente, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver para saber cuál es el estado de la atmósfera en un lugar dado y en un momento determinado, y además para describir o explicar el clima de una región, los meteorólogos estudian la atmósfera. Para ello se obtiene información meteorológica de la superficie terrestre y de la atmósfera situada encima de ella. Ojo, recuerden, las variables climatológicas, por ejemplo, como la humedad relativa, la temperatura, sí, son tomadas a 2 metros encima de la superficie o encima del obstáculo más alto que tenga la. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, la estación Universidad de Córdoba, está instalada casi a la orilla del río. Entonces va a ser 2 metros encima de esa estación. La estación Montería, que está en uno de los edificios, sí, que está en uno de los edificios, está instalada pues no sé, son como 10 pisos, 30 metros, la estación tiene como unos metros 50, entonces está a los 31 metros 50, ¿sí? Está tomando la precipitación y la temperatura 2 metros por encima de su nivel de referencia, ¿ok? Entonces, los métodos de medición, ¿sí? Nuestros sentidos y principalmente la vista permiten hacer un gran número de observaciones, la cantidad y tipo de nubes presentes en el cielo, ¿sí? Se dice en este caso que es un método por apreciación visual o por apreciación ocular, que era lo que estábamos hablando. Y las observaciones así reciben las observaciones sensoriales. Yo les colocaba el ejemplo de lo que se hace comúnmente en Colombia, ¿no? Sobre todo aquí en la costa Caribe, que los 12 primeros días del mes de enero son asimilados a los 12 meses del año. Y que si llueve, por ejemplo, los 12 días, va a llover todo el año, ¿no? Eso pues es una apreciación ya no del tipo sensorial, sino del tipo cognitivo, del tipo de lo inferencial, ¿no? De que es una situación que particularmente, pues para que se dé un año totalmente lluvioso, porque no quiere decir que no haya lluvia, pues puede llover, ¿sí? Los valores, o sea, por ejemplo, que nosotros no veamos lluvia en la ciudad de Montería no quiere decir que no llovió, sino que los registros fueron pequeños y se dieron en zonas climáticamente homogéneas, es decir, que contenían propiedades físicas, geográficas y morfológicas
muy parecidas y que no afectan, por ejemplo, el casco urbano de Montería, ¿sí? Pero en otras partes, pues llueve, ¿sí? Recuerden que la lluvia se puede dar como neblina, la lluvia se puede dar como granizo, aguanieve, hielo, ¿sí? Entonces, lo que vemos nosotros, el rocío mañanero, pues puede ser, eh, eh, puede ser un tipo de precipitación, ¿sí? Que dependiendo del tipo de estación que tengamos, va a ser registrado. Entonces, para que se dé un año completamente lluvioso, tiene que haber un fenómeno natural, ¿sí? Llamado el ENOS, el Niño Oscilación del Sur, o el ENSO en inglés, el Niño South Oscillation, ¿sí? Que es un fenómeno de variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Son los cambios propios del clima. Ojo, si yo les digo clima, enseguida nos referimos a que son cambios que se dan en periodos de tiempo mayores a una década, ¿sí? Y que son dados por la interacción de los vientos alisios. ¿Qué son los vientos alisios? Son los vientos que vienen de Australia, que viajan por el Ecuador. Se han escuchado que el polvo del Sahara alimenta al Amazonas. Ese polvo es movido por los vientos alisios que particularmente se dan en la zona de convergencia intertropical, que es en las latitudes cercanas al Ecuador. En el caso de Colombia, estamos en esa zona y vienen los vientos en la época cálida, vienen los vientos y traen el Niño, que para parte de Colombia significa sequía y para otra parte significa lluvia. Y cuando vienen las corrientes de aire frías, ¿cierto? Vienen unos y se forman unas masas Columbus de precipitación, ¿sí? Que se llama la Niña, que en la mayor parte de Colombia es un fenómeno que ocasiona mayor incremento de la precipitación, ¿sí? Es una descripción muy general, pues hay unos procesos ya físicos de interacción del océano con la atmósfera que ocasionan y distinguen a estos procesos. También hay unos procesos más largos, ¿sí? Que son los procesos relacionados al efecto del océano Atlántico. En este caso, cuando hablamos de la niña, el movimiento se da en el Océano Pacífico, en el Océano Pacífico, viene desde la costa de Australia y choca contra la costa de acá de Perú, con la costa de Argentina, con la costa colombiana, ¿sí? Que por la orografía genera esas diferentes modalidades en nuestro país. Bueno, eh, a ver, Rumi, por favor, lee la diapositiva. Métodos de medición. En el gran número de casos, nuestros sentidos no son suficientes para determinar o medir el fenómeno meteorológico y por lo tanto tenemos que recurrir a los instrumentos. Por ejemplo, para determinar la temperatura del aire es necesario leer un termómetro. En este caso las observaciones se llaman instrumentales y el método lectura instrumental. El resultado de la observación es un valor numérico, por ejemplo 20 grados centígrados. Entonces, con nosotros estamos trabajando con una rama de la ingeniería, que es una rama exacta, que es una rama que nos va a permitir a nosotros definir una variable de control y definir un punto crítico en una situación dada, ¿no? En una medición. Entonces, por ejemplo, al momento de nosotros necesitar si un valor determinado, tenemos que obtener un valor numérico o alfanumérico que nos permita indicar el comportamiento temporal y espacial, en este caso de una variable climatológica. Entonces, nosotros al momento de hacer una medición necesitamos exactitud. Vuelvo a recordar, la hidrología es una rama de la ingeniería que es una ciencia exacta, cuantitativa. Va a dar una medición y va a dar un valor estimado acerca de los componentes del ciclo hidrológico. Al no ser suficiente las mediciones sensoriales o las mediciones oculares, se hizo necesario que se instalaran estaciones que permitieran la medición de las diferentes variables climatológicas o de las diferentes componentes del clima. Recuerden que el principio fundamental del clima es que es un sistema caótico, es un sistema que tiene una parte determinística y una parte aleatoria. La parte determinística es la que nosotros podemos describir mediante una función de distribución de probabilidades que más adelante la vamos a estar viendo. Mientras que la parte aleatoria
así como lo dice su nombre, es la parte del clima que no puede ser predecida o medida con un modelo matemático, sino que por el contrario, se da al azar en cualquier parte del planeta. ¿Sí? Entonces es importante tener esos conceptos claros, ver que el clima está condicionado ¿por qué? Por la vegetación, por la ubicación geográfica, por las características fisiográficas y geomorfológicas de la cuenca, por los obstáculos orográficos, por cualquier situación que hace un clima particular en una región, ¿ok? Entonces, las observaciones meteorológicas se realizan en una estación meteorológica, en la cual se encuentran todos los instrumentos necesarios para poder efectuar una medición concreta, real y puntual, ¿sí?, de la variable en estudio. Pues, por ejemplo, el conjunto de estos registros nos va a dar una serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Es un vector donde encontramos registros ordenados de una medición que se hizo. En este caso vamos a tener series de tiempos hidroclimatológicas, ¿sí? Porque al final nos van a permitir hallar a nosotros un caudal o poder también analizar la precipitación dominante en una región. La red meteorológica es el conjunto de estaciones meteorológicas en las que se observan y o registran los diferentes fenómenos o elementos meteorológicos. Las horas oficiales de observación, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, hora legal colombiana. Y es fijada y determinada y administrada en un 90% por el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. El IDEAM es una institución público-privada, es un instituto. Recibe inversión del Estado, pero también recibe inversión de fondos privados, ¿sí? El IDEAM tiene una red de estaciones a nivel nacional en algunas partes de Colombia y en los puntos más críticos, por ejemplo, lo que son los ríos principales, como el río Magdalena, como es el río Cauca, como lo es el río Amazonas, el río Orinoco, ¿sí? Hay bastante condensación de estaciones, ¿sí? Por el contrario, si vemos aquí en Córdoba, hay una cantidad de estaciones, pero muchas han sido desactualizadas, desactivadas, retiradas, ubicadas en otros puntos, ¿sí? Entonces, lamentablemente, no hay una homogeneidad al momento de hacer las mediciones. Miren, hay estudios comprobados por la Universidad de Indiana, por el MIT, por el Instituto Tecnológico de California, que dicen que la precipitación cambia en una cuadrícula de 1 metro cuadrado. Es decir, si usted tiene 10 metros cuadrados y hace una cuadrícula de 1 por 1 e instala pluviómetros, es decir, aquellos que miden la pluviosidad, miden la precipitación en 1 metro cuadrado de la misma marca, bajo las mismas condiciones, y simula una lluvia específica, por decirles el día más lluvioso en Montería, o el mes más lluvioso que son 700 milímetros, ¿sí? Cada uno de esos cuadros les va a dar un valor diferente. Imagínense, en 1 metro cuadrado ya hay una diferencia en la medición bajo condiciones similares. Entonces, por ejemplo, la estación más vieja en Colombia creo que tiene como 100 o 120 años de registro. Ya es una estación que, bueno, y que la estación no está en funcionamiento, la han ido actualizando, la han ido cambiando y le van dejando los registros que van trayendo, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es que aquí en Colombia no se cumple lo que recomienda la Organización Mundial Meteorológica, que le recomienda a usted tener una distribución espacial equitativa de las estaciones. Miren, una estación climatológica, no sé, vamos a verla aquí. Miren, esta estación que está aquí, ahorita, esta es una imagen un poco ya que todavía se ve aquí en Colombia. Por ejemplo, esta estación ocupa un área grande, ¿sí? Porque son varios aparatos. Ahorita los vamos a ver uno a uno. Pero ocupa un área grande. Y esa estación meteorológica en distancia plana, es decir, si usted no tiene un relieve accidentado o quebrado, tiene un radio de acción de 5 kilómetros, perdón, de 10 kilómetros en distancia plana, 10 kilómetros a la redonda. Si usted tiene
una topografía accidentada, unos terrenos bastante ondulados o tiene muchas montañas, solamente le cubre 5 kilómetros. Por ejemplo, en el municipio de Los Córdobas no hay una sola estación climatológica. La estación climatológica más cercana está en Puerto Escondido, y está casi en el límite de los dos municipios. Es decir, que a usted le toca asimilar que lo que está registrando esa estación es lo que estaría lloviendo en el municipio de Los Córdobas. Por ejemplo, en Montería hay una cantidad de estaciones muy agrupadas, muy cercas. Eh, Entiendo que es por ser ciudad capital, por los estudios que se han hecho, por las inversiones que han pedido. Por ejemplo, Turipaná, que es lo que es Agrosavia, lo que era Corpoica, lo que ha hecho la Universidad de Córdoba, y lo que han hecho, pues, diferentes situaciones para que pidan una estación climatológica. Entonces, dependiendo de los propósitos para los cuales se instalan las estaciones meteorológicas, se dividen en dos grandes tipos, principales y ordinarios. La estación puede ser agrometeorológica, está midiendo variables de un cultivo de referencia. Puede ser climatológica, está midiendo las variables de un cultivo específico. Y también puede ser linimétrica o linigráfica cuando está midiendo niveles de la altura de la lámina de agua de un cauce o de un caudal o un caudalímetro. Entonces, vamos a tener nosotros, o el fin de este estudio es una estación meteorológica principal, ¿sí? Una estación meteorológica principal es aquella donde se hacen observaciones de precipitación, temperatura del aire, que puede ser máxima y mínima. La temperatura promedio pues la podemos calcular a partir de la máxima y la mínima. En el caso de Colombia hay una particularidad, y esa es que lo que veíamos ahora, hay un tiempo de observación oficial. Entonces, por ejemplo, el observador Pedrito Pérez toma 3 registros de temperatura a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Y promedia esas 3 temperaturas, y el valor que usted tiene como temperatura promedio va a ser el promedio de esas 3. Entonces, si usted algún día hace una comparación entre el promedio entre la temperatura máxima y mínima y la temperatura media que registra el IDEAN, no le va a ser igual. ¿Por qué? Porque le hace falta un valor intermedio quizás. Bueno, la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar, el brillo solar y la evaporación. Mientras que una estación ordinaria es aquella en la cual se hace observación de temperatura del aire y o precipitación, ¿sí? Poseen pocos instrumentos, también por el elevado costo de estos. Muy bien. A ver, Zeni Durán, lea la diapositiva, por favor. Observaciones instrumentales de superficie. Emplazamiento y exposición de los instrumentos. La exactitud en la medida de los elementos meteorológicos dependen en gran parte de la buena instalación de los instrumentos. Además, para obtener información comparable, es requisito indispensable que la instalación de los instrumentos sea semejante en todas las estaciones. El terreno debe ser nivelado, recubierto de césped y de 14 metros de largo por 10.5 metros de ancho, con parte más larga orientada de sur a norte. El lugar debe ser un sitio representativo de las condiciones del medio, evitando toda influencia inmediata de obstáculos naturales o artificiales. Ingeniero, tiene el micrófono cerrado. Lo siento. Pueden ver que fácilmente el área que ocupan es de unos 140 metros cuadrados, ¿sí? Que es fácilmente el lote de una vivienda unifamiliar, de una planta, de un nivel. Sí, es un espacio grande. Adicional a eso, tienen que hacerle un cerramiento
por temas de seguridad. Entonces, si se dan cuenta, las estaciones antiguas ocupan mucho espacio. Ya las estaciones automatizadas, que tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, miren, aquí hay una estación, una imagen de una estación meteorológica, que en un pluviógrafo, un pluviómetro, un heliofanógrafo, un medidor de radiación difusa o de eddy diffusion, ¿sí? Un tanque de evaporación, la radiación infrarroja desde el suelo y un cobertizo para guardar los instrumentos. Entonces, por ejemplo, hay unas estaciones ya automatizadas donde vienen muchos instrumentos en una sola, un solo instrumento, perdón, acoplados a una sola parte. Parece como si fuera una estaca o un jalón más ancho de mayor dimensión. Son costosas, son más prácticas, ocupan menos espacio y tienen un monitoreo diario, lo pueden hacer remoto porque lo suben enseguida a una red satelital, pero también son sumamente delicados. Son sumamente delicadas y el problema es que si se les daña, por ejemplo, el termómetro, no pueden repararlo o seguir utilizando lo demás porque no está funcionando 100%. Entonces, son unos temas de pro y contra en cada una de las cosas. A ver, Nasrallah. Nasrallah. Como que se le fue la luz a ella. Bueno, a ver, Galvin López, le da la diapositiva. Observaciones instrumentales de superficie. Instrumentos de lectura. Son todos aquellos que nos inscriben las mediciones en una hoja de papel. Por lo general, son más precisos, pero cada medición requiere de una lectura. Instrumentos registradores. Son aquellos en los cuales los valores que va tomando la variable son registrados en una faja de papel unida a un tambor o rodillo, que da vueltas con el paso del tiempo y como resultado se obtiene una curva que representa la variable meteorológica en función del tiempo. Bueno, vamos a ver entonces las que miden directamente la magnitud y las que además de la medición de la magnitud nos van a arrojar una gráfica contra el tiempo y nos va a permitir analizarlo de mejor manera y poder conocer, por ejemplo, en el caso de la precipitación, un evento de lluvia, cuántos minutos duró y poder así determinar luego la intensidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la temperatura del aire se mide con un termómetro directamente y el instrumento que registra esa variación con respecto al tiempo es un termógrafo. La humedad atmosférica se mide con un higrómetro. Higrómetro, no hidrómetro, higrómetro. ¿Sí? Mientras que el registrador es un hidrógrafo. La precipitación con un pluviómetro, que es un recipiente tipo vaso o tipo tanque, que tiene una medida y que cada vez que llega esa medida por el peso se vacía y vuelve a iniciar la medición, ¿sí? Un evento de lluvia, se dice que un evento de lluvia es continuo cuando, recuerden que, o más adelante lo vamos a ver, pero recuerden que si en una hora, por ejemplo, llovió 20 minutos, no llovió durante 15 y el restante tiempo volvió a llover, es el mismo evento de lluvia, no son dos eventos de lluvia. Si en la misma hora no hay una diferencia, ¿sí? Mayor a 20 minutos, es el mismo evento de lluvia. Pues vamos a ver la evaporación. Aquí hay un asunto y es que la evaporación se mide de varias maneras. Una de ellas puede ser con un cultivo de referencia para medir enseguida la evapotranspiración o se mide en un tanque, pero un tanque es una evaporación potencial porque no tiene ningún obstáculo y los cuerpos de agua, a diferencia del océano solamente, pues tienen ciertos obstáculos en su superficie que disminuye la tasa de evaporación, ¿sí? Entonces yo le pregunto, si en un año se evapora más de lo que llueve, ¿usted qué va a tener por ejemplo, en la cuenca o en la población? ¿Qué va a tener? ¿Superávit o déficit? Déficit. Déficit. Muy bien, en el caso contrario, que si usted tiene mayor lluvia, menor escurrimiento y menor evaporación, usted va a tener un superávit que lo puede aprovechar, explotar y hacer una gestión integral de recursos hídricos. Ahí va a entrar un término que se ha vuelto muy famoso en el último lustro y es la cosecha de agua.
¿sí? Que usted le va a permitir plantear cosechas de agua a las comunidades que no tienen de pronto el acceso a un cuerpo de agua, superficial. Miren, es increíble, pero si usted va a otras partes del mundo, fuera de Colombia, y les dice un río, creo que ya se los había dicho, pero si usted habla de un río, no se imaginan la magnitud, por ejemplo, de cómo sería el río Sinú o el río Magdalena, ¿sí? Ahora imagínense ustedes cuando, si han visto alguna imagen del Yangtze, del río Amarillo en China, o de Itaipú, ¿sí? Donde se une Paraguay y Brasil, ustedes van a ver un río inmensamente caudaloso, ancho, ¿sí? Y hay muchas personas que no se imaginan eso porque no tienen cuerpos de agua superficiales como los que, por ejemplo, nosotros podemos tener aquí en Colombia. El caso particular es, recuerden que veíamos la distribución de los volúmenes de agua y cómo estaban almacenados. Recuerden que la mayor parte de la poca que hay de agua dulce, por así llamada, está en los acuíferos y en los glaciares. Y el porcentaje más pequeño es la que se encuentra de manera superficial o subsuperficial. Bueno, la velocidad y la dirección del viento se mide con un anemómetro y la que nos da la dirección es una veleta, ¿sí? Mientras que en la gráfica nos vamos a ver una rosa de los vientos donde va la dirección, el cuadrante, la velocidad, si es una ráfaga o si es un viento fuerte, ¿sí? Y lo graficamos con un anemógrafo. El brillo solar es un heliógrafo, ahí es una gráfica que nos va mostrando las horas de brillo solar que tenemos, indispensables si se quieren utilizar paneles solares, y la radiación solar que tenemos un actinómetro y un actinógrafo que nos va a medir la radiación solar. La medición de la temperatura. Tafur, le da la diapositiva. Sí, ingeniero. Bueno, medición de la temperatura. Se entiende por temperatura del aire en superficie la temperatura del aire a una altura comprendida entre 1.25 y 2 metros sobre el nivel del terreno. Para su medición de lectura directa se utiliza el termómetro seco y los termómetros de máxima y mínima. El termógrafo grafica la variable con respecto al tiempo. Para obtener una lectura respectiva, los termómetros deben estar protegidos de la radiación solar y al mismo tiempo estar convenientemente ventilados. Esto se ha conseguido instalándolos dentro de una caseta o abrigo meteorológico. Bueno, muy bien. Aquí vemos cómo debe ser la protección de la medición de la temperatura y cómo funciona el termómetro, ¿sí? Cómo funciona el termómetro para poder registrar estos valores, ¿ok? Y vemos la medición de la temperatura, un termógrafo, ¿sí? Aquí vemos cómo va subiendo y también vemos cómo se va graficando según su variación, si disminuye o aumenta en el tiempo, ¿sí? El espacio que ocupa el tambor, donde viene el papel, donde se grafica. La humedad atmosférica o la humedad relativa. A ver. Gamarra Lora, lea la diapositiva, por favor. Medición de la humedad atmosférica. Aunque el agua está presente en cantidades más o menos grandes en cualquier parte de la atmósfera, generalmente sucede que es invisible por encontrarse en estado de vapor. Este vapor de agua contenido en la atmósfera proviene de la superficie terrestre por la evaporación de agua y la transpiración de las plantas y vuelve finalmente a la tierra en forma de rocío, llovizna, lluvia, nieve o granizo. Continúe. Humedad relativa. La humedad relativa es una medida que permite saber qué tan húmedo o seco se encuentra el aire. Se expresa en unidades enteras correspondiendo el 0 a la sequedad absoluta y el 100% a la saturación. Los instrumentos utilizados para determinar la humedad o el contenido de vapor de agua de la atmósfera son el ciclómetro y el hidrógrafo. Muy bien.
Entonces son los principales elementos para la medición de la humedad relativa. Aquí vemos como en la gráfica parece que se hubieran hecho un electrocardiograma o un encefalograma. Vamos a ver cómo sube y baja o llega a un punto medio. Una de las variables más importantes, ¿sí? Que para nuestro estudio, que es la precipitación. La precipitación es toda la humedad que llega a la superficie de la Tierra en forma de rocío, llovizna, lluvia, nieve o granizo. Se mide con un pluviómetro, miren, es un tipo tanque o un pluviógrafo, donde está el mismo tanque, solamente que va haciendo la medición y graficándola en el papel. Aquí vemos, no había lluvia, ¿sí? A la cuarta hora del día comienza la lluvia, aquí a las 3:50 de la mañana comienza la lluvia, miren, empieza la lluvia, empieza a aumentar y en este punto ya deja de llover, ¿no? Deja de llover a la sexta hora del día. Aquí vemos un tanque de evaporación, era lo que yo les decía, miren, la superficie está totalmente expuesta a la radiación y el brillo solar y a la temperatura, y la tasa de evaporación aquí es mucho mayor. Esto se llama como evaporación potencial. La evaporación real, bueno, ya hay que medirla con un cultivo de referencia o teniendo en cuenta todas las propiedades de refracción de la Tierra, como lo es el albedo, como es el coeficiente de Van Corman, ¿sí? En toda la superficie de la Tierra. ¿Sí recuerdan cómo se llama la superficie en la que viaja la luz que recubre toda la Tierra? ¿El qué? Bueno, los dejo de tarea para que recuerden un poquito de física. Miren, aquí está la veleta. La veleta, este es el anemómetro, que son las copitas donde va girando y va midiendo la velocidad, la fuerza del viento. Y la veleta, que generalmente nos da la dirección. Sí, recuerden, no sé si han visto en las películas o en la televisión, que sale un gallito girando con las letras de los puntos cardinales. Eso nos da la dirección del viento. ¿De dónde hacia dónde va? El heliógrafo, sí, que nos va a permitir medir las horas de sol o las horas de brillo solar, sí, dependiendo de lo que necesitemos, y nos va a permitir ver a través de este espejo que refleja la radiación solar o que refleja el brillo solar. Ojo, la radiación es una cosa y el brillo es otra. El brillo solar nos va a indicar las horas de sol que tenemos y nos va a dar un porcentaje de ese brillo solar. Aquí vemos la radiación solar, que es con un actinógrafo, sí, que este sí mide directamente las ondas que emite el sol hacia la Tierra, que es una radiación de onda corta. Una radiación de onda corta. Muy bien. Dale un momento. Un momento. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Ninguna, ingeniero. Bueno, aquí vamos a ver un poco más a detalle. Miren, una estación climatológica ubicada en una azotea. Miren todo el espacio que ocupa, ¿sí? Fuera de todo obstáculo. Sí, vamos a ver aquí desde otra vista. Sí, vamos a ver desde otra vista cómo sería la ubicación. Miren todo el espacio que ubica, que ocupa para poder hacerlo. Esta es una estación más pequeña, con menos instrumentos, ¿sí? Que nos va a permitir hacer una medición de evaporación, temperatura y precipitación. El pluviómetro. A ver. Álvarez Díaz, lea la diapositiva. Pluviómetro, instrumento que sirve para medir la cantidad de agua de lluvia que cae en un lugar determinado. Algunos modelos de la foto derecha permiten medir la duración, el ritmo y la intensidad de las precipitaciones de forma automática, gracias a un sensor
de balancín que lleva dentro. El pluviómetro de la izquierda es el llamado Hellman y es el más tradicional y usado. Está auspiciado y homologado como instrumento prototipo por el Instituto Nacional de Meteorología, actual AEMET, Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, en este caso, miren, esto es un balancín que cuando se llena con un volumen dado de precipitación se vacía, va llenando este tanque, ¿no? Va llenando este tanque, se va vaciando y va llenando el tanque del pluviómetro. Esto es un pluviómetro, pero que nos arroja un registro versus tiempo. Es decir, aquí vamos a poder sacar la información pluviográfica, aunque no es un pluviógrafo estrictamente. Y este es el pluviómetro más convencional, tipo Hellman, ¿sí? Con un recipiente de llenado, que cuando llega a su capacidad marca el valor registrado y se vuelve a vaciar. Se desocupa, se vuelve a vaciar. El pluviógrafo es un pluviómetro que gracias a un mecanismo sirve para registrar la cantidad de precipitación o de lluvia que ha caído versus tiempo, ¿no? Y aquí lo va a ir graficando y va a generar una figura como la que ya vimos. A ver, Puerta, lea la diapositiva. Bueno, Puerta -1. Morelos Armentero, lea la diapositiva. Bueno, dice heliógrafo, instrumento que sirve para medir el tiempo de insolación. El más sencillo, el heliógrafo de Campbell-Stokes, consiste en una esfera de vidrio que se comporta como una lente convergente. El sol, cuando atraviesa la lente, quema una cartulina registradora y nos dice cuántas horas del sol ha tenido el día. La cartulina de otoño, el sol la ha quemado efectivamente durante 6-8 horas. 6.8, no 6.8. Ah, 6.8 horas. Tanque de evaporación. A ver, maestra Caro, lea la diapositiva. Cadena, lea la diapositiva. Tanque de evaporación. Se trata de un tanque lleno de agua. Sirve para saber, en ausencia de lluvias, cuánta agua se va evaporado. Y eso se puede saber gracias a que al evaporarse baja el nivel del agua del tanque. Midiendo ese descenso podemos diseñar planes de riego y determinar el balance hídrico de una región, por ejemplo. Por eso, estos tanques suelen estar en observatorios agrometeorológicos y son de vital importancia en climas con los recursos hídricos limitados. Era lo que estábamos hablando ahorita, ¿ok? La garita meteorológica, a ver, Ballesteros, lea la diapositiva. Garita, todos aquellos instrumentos que no deban estar a la intemperie deben colocarse aquí. La Organización Meteorológica Mundial recomienda que las garitas deben ser de madera, pintada de blanco y esmaltada para reflejar bien la radiación. Con buena ventilación, el techo suele ser doble, con circulación del aire entre los dos tejados para evitar el calentamiento del aire cuando la radiación es muy intensa. La puerta debe ser orientada al norte en nuestro hemisferio para evitar que al realizar las observaciones los rayos solares incidan sobre los instrumentos. Con tejado inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia y nieve. Las patas, además de servir de apoyo, deben de estar sujetas al suelo y a una altura de 1.20 metros de su base interna. Unas recomendaciones para el cuanto de control, lo que será la garita meteorológica, ¿no? La temperatura, ya estábamos hablando, recordemos que la temperatura, dependiendo del sistema en el que estemos, la vamos a medir en Kelvin, Fahrenheit o en grados centígrados. En nuestro caso, pues vamos a tener unos registros en grados centígrados. El anemómetro, que ya lo estábamos hablando, ¿sí? Que es este instrumento donde estas copitas giran
nos van a dar la velocidad del viento, la fuerza del viento. El termógrafo va a graficar la temperatura, la variación de la temperatura conforme al tiempo, ¿sí? A ver, Osorio Cogollo, la diapositiva. Osorio Cogollo, la diapositiva. -1. Álvarez López. Álvarez Díaz, perdón. Ok, la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor y si fuese frío tendrá una temperatura menor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía sensible, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido translacional, rotacional o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la energía sensible de un sistema, se observa que está más caliente, es decir, su temperatura es mayor. Muy bien. Bueno, un termómetro de máxima nos va a permitir conocer la temperatura más alta, al igual que la temperatura mínima, ¿no? O dependiendo de los registros que tengamos, pues vamos a tener que escoger de las mediciones disponibles. De las mediciones disponibles vamos a tener que escoger la máxima y la mínima y el promedio de las que tengamos disponibles. ¿No? La humedad relativa. Vamos a ver el concepto un poco más adentro. Negrete Vargas, la diapositiva. Humedad relativa. La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Esta es la forma más habitual de expresar la humedad ambiental. Se expresa en tanto por ciento. RH es igual a P del agua sobre P por H2O, donde pH2O es la presión parcial de vapor de agua en la mezcla de aire y P por H2O es la presión de saturación de vapor de agua a la temperatura en la mezcla de aire y es la humedad relativa de la mezcla de aire que se está considerando. La importancia de esta manera de expresar la humedad ambiente estriba en que refleja muy adecuadamente la capacidad del aire de admitir más o menos vapor de agua, lo que en términos de comodidad ambiental para las personas expresa la capacidad de evaporar la transpiración, importante regulador de la temperatura del cuerpo humano. Bueno, ya habíamos hablado un poco de la humedad relativa y qué sucede en las zonas donde tenemos un clima tropical, ¿sí? Un clima tropical húmedo implica que vamos a tener una mayor condensación del vapor de agua en la atmósfera y por ende vamos a tener nosotros una humedad relativa mayor. Estos porcentajes pueden ser al orden de los 200%. No sé si recuerdan el Mundial de Brasil, que los jugadores tenían que reposar cada 15 minutos o cada 30 minutos. Sí, estaban empapados y era por, además del esfuerzo físico, era también por el alto contenido de vapor de agua en la atmósfera, lo que quiere decir la humedad relativa. Se llama humedad absoluta a la cantidad de vapor de agua por unidad de volumen de aire ambiente. Es uno de los modos de valorar la cantidad de vapor contenido en el aire, lo que sirve con el dato de la temperatura para estimar la capacidad del aire para admitir o no mayor cantidad de vapor. La humedad específica es la cantidad de vapor de agua contenido en el aire medido en gramos de vapor por kilogramos de aire húmedo. Muy bien.
Vamos a ver el ciclómetro que estábamos hablando de él. Nos va a permitir medir la humedad, ¿sí? Vamos a ver el ciclómetro. La gráfica de la humedad. Vamos a poder medir también la presión atmosférica, que la podemos medir con un manómetro, ¿sí? La podemos medir en pascales, en atmósferas o en PSI, ¿sí? O en PSI. El viento, que ya habíamos hablado del anemómetro, de cómo se mide, ¿cierto? Y los resultados que nos va a arrojar el viento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Jóvenes? De mi parte no. No, profe. Nadie responde porque todo No, está claro y puedo hacer un quiz ahorita evaluable. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en un momento vamos a empezar a hablar un poco de la precipitación solamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de las nociones fundamentales de la precipitación, que va a ser nuestro principal medio de análisis para determinar los caudales de escorrentía que se generan. ¿En dónde? ¿Dónde se genera el caudal? ¿Dónde se genera el escurrimiento? En cuencas. Muy bien. En la precipitación se refiere a todas las formas de humedad almacenada en la atmósfera y depositadas en la superficie del terrestre, tales como lluvia, granizo, rocío, neblina, nieve o helada. ¿Sí? Los elementos necesarios para la formación de la precipitación son la radiación solar, el proceso de evaporación, la humedad atmosférica, masas de aire húmedo, el ascenso de masas de aire, los mecanismos de enfriamiento de las mismas masas, la presencia de núcleos higroscópicos para que haya condensación y el mecanismo de crecimiento de las gotitas de agua. Ok, ustedes tenían una investigación, ¿no? Era cómo se mantenía el agua en las nubes. ¿Leyeron acerca de eso? ¿Qué leyeron acerca de eso? Sí, voy. Los escucho. No, profesor. Bueno, creo que tenían una tarea con eso, ¿no? De todas maneras, Profe, por el equilibrio hidrostático. muy bien. ¿Y ese equilibrio en qué se va o en qué se basa? O sea, las corrientes de aire que pasan compensan el peso de la gota.
¿Por qué no se cae la nube si pesa toneladas y toneladas tiene toneladas de volumen de agua ahí almacenado? ¿Por qué no se cae la gota? ¿Por qué no se cae la nube? El rozamiento del aire. Bueno, muy bien. Por ahí va la sección. Muy bien. Un minuto, por favor. No, yo sé. Lo que pasa es que te voy a decir cómo fue que amarraron esta cinta. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver que las precipitaciones pueden ser convectivas, orográficas o convergentes, ¿sí? Las convectivas, ¿sí? Es cuando una masa de aire próxima a la superficie del terreno aumenta su temperatura, la densidad disminuye y la masa de aire trata de ascender. Recuerden que las masas de aire cálido van por encima y trata de ser reemplazada por una masa de aire frío. Las precipitaciones convectivas son las que más se dan en nuestra región. Tienen las precipitaciones orográficas que resultan de la ascensión mecánica de corriente de aire, ¿sí? La masa de aire cálida tiende, desplaza una masa de aire, perdón, fría, desplaza una masa de aire cálida, sube, ¿sí? Y va a dejar el aire caliente que venga por la ladera de Sotavento, ¿sí? Y que la ladera de Barlovento sea la que tiene la precipitación. Entonces nosotros vamos a tener una precipitación orográfica cuando encuentra un obstáculo, la masa de aire, ¿sí? Encuentra un obstáculo, asciende y el aire seco, caliente, de mayor temperatura, es el que sale por Sotavento. Recuerden, ¿dónde está Sotavento? En San Andrés. ¿Dónde está Barlovento? En San Bernardo. ¿Sí? En San Bernardo. Entonces, es importante ver cómo se da una precipitación orográfica. Y la última por convergencia. ¿Sí? Viene de la interacción de frentes fríos y calientes y por ciclones. Un frente frío, por ejemplo, miren, aquí se da la cumulonimbus culombus, que es cuando viene un frente de aire frío, ¿sí? Viene una masa de aire cálido que está presente, la masa de aire cálido sube y se genera la precipitación. Por el caso contrario, sí, siempre el aire frío, el aire cálido va a estar arriba, el aire frío está abajo. Pero en el caso pasado, el aire frío entra contra una masa de aire cálido. En este caso, viene una masa de aire cálido en una masa de aire frío y se va a generar esa precipitación. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a empezar a ver más a detalle el análisis de las precipitaciones. Vamos a ver un poco más de su forma, no es la forma ovalada que todos creen. Ahorita les comparto una imagen para que las vean. Y de igual manera, la otra clase vamos a comenzar con lo que es la estadística hidrológica. La estación que les pedí que buscaran es porque con esa estación van a hacer sus análisis de intensidad, duración, frecuencia, y con esa estación luego pues vamos a trabajar, ¿no? ¿Alguna duda? Pregunten ahora, luego en el examen vienen las sorpresas. Profe, ¿para cuándo el examen? No, todavía tenemos tiempo. Creo que el examen va a ser a finales de mes, antes de Semana Santa, ¿sí? Porque creo que el último examen ya, o no sé si en abril. Yo pregunto y les digo, pero todavía no. Apenas acabamos de hacer el examen la semana pasada, antepasada, ¿no? Sí, Creo profe. que la semana pasada que hicieron el examen. ¿Cómo no fue, profe? Mal, grave. Estoy tratando de hacer milagros, a ver si resucitan con el Señor. Amén.
Profe, ¿y para cuándo queda la actividad esa de que nos mandó a investigar para la próxima clase? Para la próxima clase yo les estoy preguntando. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Van a buscar, ¿sí? Cómo se da la lluvia, cómo se da el proceso de lluvia, ¿sí? Lo que es el cumulus o nimbus, así se llama el proceso. De pronto me perdonan un poco la pronunciación, ¿sí? Van a buscarlo y van a indagar por qué si las nubes pesan tanto se mantienen en la superficie de la atmósfera. Entonces, investiguen, porque miren que les puedo Profe, no se preguntar y ya hay mantienen arriba varios ahí. porque son menor que la fuerza de rozamiento. Eso tienen que investigarlo, no lo digan, investiguen. En la próxima clase estaremos preguntando de manera sorpresiva. Bueno, ingeniero. Muy bien, mis estimados. Bueno, Que tengan un excelente resto de tarde. Les estoy compartiendo ahorita mismo unas imágenes que muestran la forma. Esto es de una página que se llama Idrus. Lo pueden buscar en Facebook si alguno quiere. Es autoría de ellos. Miren la forma de la gota. Son imágenes hechas por investigaciones de la persona dueña de la página, un doctor investigador. Y miren cómo es la forma de la forma de la gota. Ahí en el WhatsApp la pueden ver, ¿no? Entonces, para que la analicen y tengan una idea para la próxima clase. Bueno, jóvenes, feliz tarde. Que Dios los bendiga. Bueno, ingeniero, igualmente. Responden todito cuando se acaban la clase. Ahí sí responden todito. Hasta luego, profe.